Si el oxígeno no puede difundir más allá, ¿qué pasa con estos elementos de la capa media, túnica media y adventicia más periférica? Se morirían, tendrían hipoxia. Sería como una isquemia. Bueno, entonces los vasos sanguíneos más grandes tienen, aquí dice nervio, le llegan nervios por ahí, pero también le llegan vasos sanguíneos que nutren su propia pared. Algo equivalente a los vasos coronarios que nutren la pared del propio corazón. Aunque por el corazón pasa sangre muy veloz, imposible que haya intercambio con tanta rapidez, entonces la pared del corazón se nutre por los vasos coronarios. La pared de la arteria y de las venas se nutre por los vasa vasorum. Se les llama así, vasa vasorum. ¿Y qué controla un poco la inervación de esta pared de los vasos mayores? Los nervi vasorum. Significa nervios del vaso, vasos del vaso. ¿Sí? Eso lleva la nutrición de la capa de la túnica media hacia afuera y la adventicia. ¿Dónde van a existir más vasa vasorum? ¿En las arterias o en las venas? ¿Pensamiento lógico funcional? ¿Las venas? ¿Quién tiene más vasa vasorum? ¿Las arterias o las venas? Las arterias. ¿Las arterias? Bueno, ¿para qué sirven los vasa vasorum? Para llevar nutrición a las paredes externas del vaso. ¿Sí? Bueno, como las venas llevan menos oxígeno, tienen que compensar aquella menor cantidad de oxígeno teniendo más vasa vasorum. Profe, pero salen del mismo vaso sanguíneo. Vienen de otra fuente, no del mismo vaso sanguíneo. Por ejemplo, las coronarias son la primera ramificación de la aorta. ¿Sí? Pero acá vienen de otros vasos. Después vienen los capilares. Y los capilares son los vasos de intercambio. ¿Ya? Vasos de intercambio. ¿Por qué? Porque ya al estar formados por solamente el espesor de una célula endotelial más algunos pericitos alrededor. ¿Se acuerdan de los pericitos? Células conectivas. Los pericitos pueden estar alrededor como reforzando a la célula endotelial. Y por fuera del pericito, la lámina basal. Entonces está la célula endotelial, el pericito, uno que otro, separados pueden estar, y después la lámina basal. Entonces estos vasos son tan permeables que ahí es donde se realiza el intercambio. Ahora, intercambio de nutrientes y desechos, que es para lo que sirve el sistema vascular, ¿no? Y donde también se puede realizar el intercambio, como aquí dice, en las vénulas, ¿ya? En las vénulas postcapilares. Inmediatamente cuando los capilares desembocan en las venas de pequeño diámetro, que son las vénulas, ahí también en esas vénulas de paredes muy permeables es posible que haya intercambio. ¿Ya? Ustedes saben que los glóbulos blancos, los granulocitos, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tienen su origen en la médula ósea roja. Ingresan al torrente circulatorio y los glóbulos blancos tienen la propiedad de viajar por la sangre, pero donde en verdad trabajan los glóbulos blancos es en los tejidos. Así que deben abandonar los vasos sanguíneos. Y hay un punto en donde los glóbulos blancos hacen diapédesis, ¿no? Ese punto donde los glóbulos blancos salen de la sangre a los tejidos son precisamente las vénulas. Las vénulas, en ese caso, comparado con los capilares, son más permeables para permitir la diapédesis. Eso también es interesante, porque se pensaba que eran los capilares nomás. No, son las vénulas. Es el lugar más permeable para este paso de células a través de la pared de un vaso sanguíneo. ¿Ya?
Bueno, y como ya después de los capilares van a venir las redes venosas y todo, entonces pues ya tenemos las venas. Las pequeñas se llaman vénulas. La otra ya de mediano calibre. Y la otra ya de gran calibre. Vénula, hagámosle el asterisco ahí por el intercambio y la diapédesis. ¿Ya? Venas de gran calibre, las cavas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va pasando aquí con los vasos sanguíneos? Van adelgazando, 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 haciéndose minúsculos, que los podemos ver allá que son invisibles, y luego entonces vendrán las redes capilares, y después de los capilares, ¿cierto?, vendrán otra vez vasos que serían las venas. Las venas, comparadas venas de gran calibre con arterias de gran calibre, aquí ya en este dibujo hay varias diferencias, ¿no? Lumen más grande, pared más delgada, lumen más estrecho, pared más gruesa. Ya, bueno, ahí vamos a sacar en el laboratorio otras diferencias. ¿Ya? Y entre medio los capilares. ¿Sí? Los pericitos están en la arteria de gran calibre. No. Los pericitos rodean capilares y vénulas. ¿Y cómo se regeneran entonces las arterias? ¿Perdón? ¿Cómo se regeneran las arterias con respiración celular? Sí, claro. Sí. Esas no requieren de pericito. Ahora, el pericito es una célula que se puede diferenciar en célula endotelial y en célula muscular. A eso puede oír. Ya, otro detalle a propósito de la pregunta que me acuerdo. Si ustedes cuando hacen preguntas me permiten acordarme de más cosas. Es que, ¿quién genera las fibras elásticas? ¿Quién fabrica el colágeno que hay en el subendotelio? ¿Quién fabrica el colágeno que hay en la capa, en la túnica media? Son las fibras musculares lisas. O sea, el músculo liso en la pared de estos vasos es capaz de sintetizar colágeno igual como los fibroblastos. ¿Y quién fabrica el colágeno en la túnica adventicia? Los fibroblastos. Porque la túnica adventicia es tejido conectivo propiamente tal, que conecta el vaso con el tejido conectivo que le rodea. ¿Ya? Ahora, allí donde uno ve arterias y venas, generalmente también transcurren los nervios. Todo rodeado por tejido conectivo. ¿Ya? Bien. A las venas, en general, por el hecho de ser más numerosas, cuestión que ya dije antes. Segundo, porque las venas tienden a tener un lumen mayor y paredes delgadas, respectivamente. Entonces, a las venas se les llama vasos de capacitancia, porque almacenan más cantidad, más volumen de sangre. ¿Ya? Entonces serían esto lo mismo que vasos de capacitancia. Ahora, adelantando algo respecto a esto que hemos visto, es que si uno hiciera aquí una gráfica, y esta seguramente la conocen, ventrículo izquierdo, arteria de mayor calibre, mediano calibre, arteriolas, capilares, venas, atrio derecho. Si pudiéramos hacer entonces un gráfico para entender cómo funciona esto de este circuito de vasos con las distintas funciones, si yo dibujara, por ejemplo, la velocidad de la sangre, ¿cómo resultaría el gráfico? Donde la velocidad es mayor. Hablemos de acá. Aquí
tomemos arterias. ¿Dónde es mayor la velocidad de la sangre? ¿En arterias o en venas? En arterias. Entonces podríamos poner aquí un valor alto. En venas la velocidad es menor. ¿Dónde será menor? En los capilares. Entonces, si yo quiero graficar la velocidad de la sangre, entonces podría hacer algo parecido a esto. Ahí, y luego se empina. Velocidad. Influido por todos los factores, ¿no? Principalmente la pared elástica, la cercanía al ventrículo izquierdo, es lo que hace que la sangre sea más veloz en arterias que en venas. ¿Y dónde es menor? En capilares. Esa baja velocidad va a permitir el intercambio. Ahora, ¿qué pasa si ponemos la presión de la sangre? ¿Dónde es mayor la presión? Ventrículo izquierdo, ¿cierto? Podríamos poner aquí la presión. ¿Dónde es menor la presión? ¿Ah? En el atrio derecho. Y en el atrio derecho la presión puede ser hasta tan baja, casi negativa, ¿no? Que eso es lo que genera un gradiente de presión. Pero, ¿cómo es la presión de la sangre más cerca del ventrículo izquierdo? Es una presión pulsátil, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. Por lo tanto, aquí vamos a tener una presión que es oscilante, ¿no? Y luego ya se aplana y desciende. De tal manera que donde uno puede captar el pulso, solo en las regiones arteriales. Ya no hay pulso en los capilares, ya no hay pulso en las venas. ¿Sí? Entonces, generalmente se toman las arterias de mediano calibre el pulso. Bien. ¿Y qué otro aspecto hay que tomar en cuenta? Es que en los vasos sanguíneos es muy importante el área de sección transversal, que es una medida física más bien, ¿no? Que es, ¿cuál es la superficie que tiene un vaso sanguíneo al ser cortado transversalmente? Esa área de sección transversal nos dice que el área... ¿Quiénes tienen el lumen más grande, arterias o venas? Venas. Y son más venas que arterias, ¿sí? Entonces podríamos decir que aquí sí, ahí. Y arterias podemos decir que es menor que las venas. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos más numerosos? Los capilares. Los capilares. Pues son minúsculos. Pero son tan numerosos que si yo cortara cada capilar en nuestro cuerpo y midiera su sección transversal y lo sumara a los infinitos otros capilares, entonces me va a dar que los capilares son los vasos sanguíneos con mayor área de sección transversal. Y tenemos esa gráfica. Entonces, si se preguntara, ¿qué factores son los que facilitan el intercambio a nivel capilar? La baja velocidad de la sangre y la amplísima superficie de sección transversal. ¿Sí? Ahora, ¿los capilares tienen la misma presión al inicio y al final? Miren el gráfico. Si el capilar, esta sería, por ejemplo, la región capilar. Arteriola, arteria. Capilares, arteria. Los capilares al inicio tienen más presión que los capilares al final. Entonces, a esto se le llama capilar arterial, al que está más próximo a la arteria, y los que están más cerca de la vena, capilar venoso. Y esta diferencia en la presión dentro del territorio capilar es lo que marca para la homeostasis, para que ustedes tienen que manejar muy bien este concepto, después lo van a ver en fisiología,
todo el mecanismo de intercambio. La generación de líquido tisular, la generación de la linfa tiene su origen ahí, en esa gráfica prácticamente. ¿Ya? ¿Nos quedan cuántos minutos? 7. Oh, no me alcanza. Bueno, aquí hay una arteria. ¿Cómo se reconoce una arteria? Tips. Primero, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. ¿Ya? Hasta aquí dura la pared del vaso. Entonces, de aquí a aquí es el grosor de la arteria. La arteria generalmente, cualquier arteria que veamos cortada, de mediano, grande o pequeño calibre, tienen un lumen circular. Por el contenido elástico de su pared, tienden a ser cortadas y verse circulares. Una vena cuando se corta, y como es menos elástica, tiende a verse aplanada, irregular. Vemos un lumen regular. Vemos una pared gruesa. ¿Qué túnica es la más desarrollada en una arteria? Íntima, media, adventicia. ¿Cuál es la más gruesa? La media. La media. Mira, la media, túnica media. Esa. Entonces, esa es lo que hace que uno distinga que es una arteria. ¿Sí? Solo en las arterias grandes es muy fácil ver la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. En la arteriola se ve la interna, pero no la externa. Y las venas tienen la interna prácticamente, pero la externa no existe. Está muy disminuida. Ya, esa es una arteria de gran calibre, la que está representada ahí. ¿Arteria o vena? Arteria. Me refiero a esa. Ah. Es una arteria. Después uno puede distinguir si es de gran calibre, mediano calibre. Esta es de mediano calibre. ¿Sí? Fíjense bien. La capa media muy desarrollada. La adventicia se ve muy pálida aquí, por tejido conectivo laxo en este aspecto, en esta imagen. ¿Ya? Vena, ¿se dan cuenta la diferencia? Un lumen irregular. Vena, ¿por qué? Porque el lumen es muy amplio respecto a la pared. La túnica más desarrollada en una vena es la túnica adventicia. Íntima, media, adventicia. Por lo tanto, ese es otro aspecto. ¿Ya? Vaso de capacitar. Ya, ahí está lo mismo que antes, ustedes lo van a ver. Esa es la imagen de la aorta, imagínense. Está teñida con... Deberían saber. Pregunta de prueba. ¿Con qué está teñida? Bueno, en blanco y negro en todo caso. Peor. Ya, pero... Ustedes dicen ya. ¿Qué es lo que más se ve aquí? Fibras. Túnica media. ¿Sí? Toda esta, de aquí a aquí. Aquí dice la íntima. Oh, chiquitita ahí. Adventicia. ¿Y qué serán todo esto así? Lámina elástica. Y si son tan notorias es porque está teñido con orseína. La orseína tiñe las fibras. Así que en una fotografía en blanco y negro, si estoy viendo fibras elásticas ahí, láminas elásticas, es porque está teñido con orseína. ¿Sí? Si no, no podría ver de esta manera, no podría ver estas líneas. Eso hace entonces que una arteria sea tan elástica por su contenido en la túnica media. Y en la aorta abdominal suele ocurrir que a veces esta pared elástica está debilitada. ¿Ya? Y en ese caso, si una arteria se dilata, no le podemos llamar, tengo una varice. Las varices son de venas. ¿Cómo se llama cuando una arteria se dilata?
aneurisma. Entonces, el debilitamiento de la pared de una arteria, que hace que se forme como una especie de globo a punto de estallar si hay un cambio de presión brusca, entonces un aneurisma. ¿Ya? De hecho son bombas de tiempo. ¿Perdón? Sí, de hecho, ¿cómo se llega a esa conclusión? Si veo que hay tantas láminas elásticas, la primera acá es la interna, la última es la externa. ¿Ya? De esa es la forma de verlo. Ya, y para terminar, decir que en cuanto a los capilares, ¿cómo uno clasifica los capilares? ¿Cómo uno sabe cuándo es un capilar lo que estamos viendo? El capilar mide aproximadamente entre 8 y 10 micrometros. O sea, 9 micrometros. Y si este es un capilar, está señalado ahí con flecha, o este de acá igual. ¿Qué estamos viendo ahí? Un perecito. ¿Qué estamos viendo aquí? Estas son células endoteliales. Un capilar está formado por una célula endotelial que se enrolla. Una célula endotelial mide de 0,2 micrómetros de espesor, 15 micrómetros de ancho y hasta 50-45 micrómetros de longitud. Como una baldosa, digamos, un poco como un rombo. Y puede que veamos dos núcleos rodeando el lumen de ese vaso más pequeño o uno solo. Ahora, si yo dibujara un glóbulo rojo dentro de ese capilar, el glóbulo rojo cabe apretadito ahí. ¿Sí? De tal manera que yo voy a tener como referencia los glóbulos rojos. Cada glóbulo rojo mide 7 micrómetros. Entonces, si yo veo aquí, digo, ese mide 9. Este mide 7, el otro mide 8, 9, o sea, no más. Y si veo esto mismo, pero el glóbulo rojo más chico, o sea, si yo veo, por ejemplo, ahí un glóbulo rojo, otro más, ¿qué dirían ustedes que es? Pared muy delgada, es una vénula. La vénula puede ser tan fina su pared que igual que el capilar, pero mayor diámetro. Y por lo tanto ya puedo ver 2, 3, 4 glóbulos rojos en su interior. ¿Ya? Bueno, los capilares se clasifican en 9 tipos, pero se pueden resumir a 3. Continuos, fenestrados y sinusoides. Ya, con esa idea vamos a terminar, ya voy a decirlo rápido. Capilares continuos son aquellos en que la idea es que en los capilares continuos se realice intercambio de nutrientes, pero no tanto, porque puede llegar a ser peligroso. ¿Ya? ¿Por qué peligroso? Porque pueden pasar sustancias que pueden ser nocivas desde la sangre a un tejido importante o vital. Por ejemplo, capilares continuos hay en el tejido nervioso. Esa imagen que hay aquí es de tejido cerebral. Aquí se ve una neurona, el núcleo, el nucleolo, la membrana plasmática de la neurona, el citoplasma. ¿Ya? Y estos son células gliales, núcleo de células gliales. Capilares fenestrados. Esos capilares tienen, ¿cuántos son válvulas? Vamos a buscar un capilar aquí. Esa máscara la van a ver pronto en el laboratorio de anexo embrionario. Este es un corte de cordón umbilical.
¿Cuál es la nariz? Aquí aparecen estos ojos y esta boca. Esta boca. Pero esto que parecen los ojos son arterias umbilicales. Y esta de acá es una vena umbilical. Dos arterias, una vena. Este es tejido conectivo mucoso y este es el amnios. Entonces, este es un corte de cordón umbilical donde hay 3 grandes vasos en su interior. ¿Sí? Importancia. Esta vena umbilical lleva sangre arterial. Es vena, pero lleva sangre arterial. Y estas arterias llevan sangre venosa. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Profe, esa es la única sección donde la vena se ve circular y la arteria se ve como... A ver, ¿cómo eso? Es la única sección donde la vena se ve circular y la arteria el lumen. Ah, sí. Pero también otra cosa que tú te das cuenta. Generalmente, cuando uno estudia un corte histológico, las arterias tienden a verse vacías, sin sangre en su interior. Oh, tiene sangre, también. No vale la explicación. Pero aquí este tiene mucha más. El que tiene más es vena. ¿Sí? Gran cantidad de sangre. Ya, yo quería llegar al capilar. Ahí están los capilares. La célula endotelial, que es muy importante en la fisiología, y un pericito. ¿Ya? No. Y quiero explicar. No. Ahí hay una fotografía. Esta es una microfotografía electrónica, ¿cierto? Estos son los pericitos y aquí abajo estaría la célula endotelial, formando la y aquí hay redes capilares. Aquí estaría una arteriola, aquí una vénula. Conectando arteriolas con vénulas, las redes capilares. ¿Sí? Y estas arteriolas que vienen de, como la última arteriola, sus células musculares pueden formar esfínteres precapilares que regulan el paso de la sangre. ¿Ya? Cuando un tejido no se está utilizando, no está en actividad, la sangre pasa por un canal preferencial, digamos. Solamente se llenan los capilares del centro con sangre. Pero cuando los esfínteres precapilares están todos abiertos, entonces la red capilar se inunda de sangre. Cuando alguien se pone rojo, las redes capilares de nuestra piel, ¿cierto?, se inundan de sangre. Y ahí toda esta red estaría llena con sangre. Si nos ponemos pálidos, se cierran los precapilares acá, los esfínteres, y la sangre pasa nada más por aquí en medio. La red se pierde volumen sanguíneo. ¿Ya? Bueno, eso quería llegar a esta imagen. Este capilar es continuo. Este capilar es fenestrado porque tiene perforaciones. La célula endotelial tiene perforaciones. Cada perforación tiene un esfínter, tiene un diafragma que se llama. Y luego tenemos el tercer tipo, que es un capilar sinusoide. Este es el más permeable de todos, más irregular, puede ser mucho más de 9 micrómetros. Y estos capilares discontinuos o sinusoides son los que están en la médula ósea roja, en el hígado, en donde hay mucho intercambio hasta de células, proteínas y todo, que pueden atravesar la pared. ¿Ya? Bueno, lo interesante es que vamos a ver estos capilares en el laboratorio. Vamos a tratar de reconocer en los lugares donde se encuentran. ¿Ya? Una glándula endocrina que secreta hormonas tiene por lo general capilares fenestrados. También están en el riñón. Una glándula exocrina tiene capilares continuos. Diferencia entre glándulas. Y como dije, el hígado, médula ósea roja, algunos órganos linfoides tienen discontinuos. Ya, se nos acabó el tiempo nomás. Nos pasamos. Tenemos laboratorio ahora con un grupo.
grupo?